¿Qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar del día de hoy con el tema de Honeywell Analytics, alimentos y bebidas. Nos acompaña Raúl Muñiz, quien es el gerente de ventas de Honeywell Analytics para el territorio mexicano. Buenos días, Raúl. ¿Nos escuchas? Muy buenos días, Daniel. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos. Perfecto. Bien. Perfectísimo. Creo que se escucha un poco mejor que ayer, ¿correcto? Sí, mejor, sí, mejor. Muchas gracias por el ajuste. Excelentísimo. Excelente, bien, pues sí, para quienes nos acompañan el día de ayer, vaya, el- la orden del webinar es el mismo, los explico para quienes nos acompañan el día de hoy por primera vez. Yo voy a estar en segundo plano, su servidor, Daniel Romero, del Departamento de Sistemas de Detección de Incendio en Siscom, Chihuahua, a la orden. Este, Voy a estar yo en segundo plano tratando de atender las preguntas que puedan surgir mientras Raúl nos realiza su presentación. Al final de la presentación de Raúl vamos a asignar un espacio, el espacio que sea necesario para atender todas sus dudas. Todas aquellas dudas que yo no he podido contestar en tiempo real, las vamos a guardar también ahí para al final de la presentación aprovechar que nos acompañe Raúl y nos aclare todas esas dudas y las dudas que surgieran en ese momento también. ¿Ok? Bien, pues sin más preámbulos voy a pasarle los controles a Raúl para que nos haga su presentación. Muchas gracias, Daniel. Cuando gustes, Raúl. ¿Sí se ve? Es correcto, tenemos audio y video. Perfectísimo. Pues vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Muchas gracias, Daniel, por la introducción. Como lo mencionaba, el día de ayer tuvimos una breve capacitación en cuanto a la introducción de algunos conceptos y tecnologías para detección de gas. El día de hoy vamos a continuar con aplicativos o con industrias específicas, hablando del tema de la industria de alimentos y bebidas. El día de mañana también vamos a tener aplicativos en cuanto a una nueva industria, ¿no?, que está surgiendo, que es la de descontaminación y esterilización. Y en días posteriores vamos a tener entrenamientos de las líneas de negocio en específico. ¿Qué significa esto? Vamos a ver o vamos a tratar de aterrizar algunas soluciones para la mayoría de las aplicaciones dentro de esta industria y eventualmente vamos a ver equipo por equipo los alcances. Quienes estén familiarizados con la marca y con las soluciones que ofrecemos van a identificar más de un equipo. No se sientan mal si el día de hoy no pueden identificar todos los nombres o todos los equipos en cuanto a soluciones, los vamos a ir aterrizando posteriormente. ¿Ok? Como bien mencioné, mi nombre es Raúl Muñiz, estoy basado en la ciudad de Querétaro. Tengo 5 años en Honeywell y desde marzo del 2018 estoy como responsable de detección de gas para detección de gas a nivel México y ya con 13 años de experiencia en el sector de lo que es equipo de protección personal. El día de hoy revisaremos algunos de los principales riesgos de la industria de alimentos y bebidas en cuanto a detección de gas. Esta es la breve agenda que desarrollamos, empezando por, una vez más, entender y comprender los peligros relacionados con los gases, cómo o cuál es la diferencia principal con los detectores portátiles o los detectores fijos, cuál es la misión de Honeywell Analytics, cómo está dividido en algunos sectores de la industria de alimentos y bebidas, cuál es la definición y las etapas principales de esta industria, cuál es la situación actual. Evidentemente todos estamos, hemos sido un poquito afectados por o mucho en medida de esta situación, de esta contingencia sanitaria. Vamos a revisar también muy brevemente cuáles otros gases requieren ser medidos o detectados en la industria alimenticia. Vamos a ver un breve ejemplo de aplicación y vamos a platicar muy brevemente también de lo que es el libro del gas. ¿Ok? Mencionaba, bueno, esta es mi biografía. Para quienes estuvieron o nos pudieron acompañar el día de ayer, ya la han de haber podido revisar. Soy originario de Tampico, Tamaulipas, y tengo ya cerca de poco más de 5 años y 7 meses en Honeywell. No voy a detener mucho en esto. Ahora sí, haciendo una breve recapitulación, antes de empezar, vamos a recordar los 3 peligros relacionados con los gases, ¿correcto? Para quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos el día de ayer, pues bueno, no está de más el reafirmarlos, ¿correcto? El primer riesgo son los riesgos de explosividad y gases inflamables, ¿ok?
El siguiente es toxicidad o riesgos de envenenamiento. Y el último o el tercer riesgo es todo lo que es deficiencia o exceso de oxígeno. Y aquí hacemos una breve recapitulación. Vamos a recordar que los gases inflamables los vamos a medir en porcentaje LEL. ¿Qué gases inflamables o qué gases combustibles? Todos los gases combustibles que podamos. Nuestros equipos o nuestros sensores LEL, por sus siglas en inglés, que es límite inferior de explosividad, van a detectar estos gases combustibles. Los gases tóxicos, a su vez, los vamos a medir en una unidad llamada partes por millón o ppm, y quiero que sepan que lamentablemente este es el riesgo que más vida se lleva. Y finalmente, la deficiencia o el exceso de oxígeno en las áreas o zonas lo vamos a medir en porcentaje por volumen, recordando que lo que respiramos es aire, que es una mezcla de gases en donde en una proporción adecuada, el 20.9, es un porcentaje adecuado de oxígeno. ¿Okay? Un punto importante que también mencionábamos el día de ayer es que muchas veces, aunque un gas no lo podamos ver u oler, no significa que no esté ahí. ¿Ok? Entonces va a ser importante considerarlo. Nuestros equipos detectores, hablando tanto de soluciones fijas como portátiles, nos ayudan o nos van a proteger de estos tres riesgos. Los equipos detectores de gas no hacen más de estos tres riesgos. Hay detectores de humo, hay detectores de calor, hay detectores de temperatura o de presión, que son otro tipo de equipos, y lo que estos equipos nos protegen o dan una solución es para cualquier riesgo relacionado con estos tres. ¿Okay? Preguntas muy comunes, ¿no es suficiente contar con detectores fijos o lo puedo lidiar o solventar solamente con detectores portátiles? Es una pregunta que nos hacen o nos topamos de manera frecuente, ¿no? Recordemos que el concepto de un detector o monitor portátil es que se trata de un equipo de protección personal, ¿no? Al igual que un casco, el calzado o un lente de seguridad, su misión es reducir y mitigar los riesgos anteriormente mencionados. Van a funcionar como una barrera. Los equipos portátiles generalmente son recargables o con baterías de larga duración, se utilizan de manera personal, por eso son un equipo de protección personal, cuentan con alarmas auditivas, visuales, vibratorias y en algunos modelos incluso también comunicación remota y alarma hombre caído. Por otro lado, los equipos fijos están instalados de manera permanente, con una alimentación de energía constante. Van a medir o se van a utilizar las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿correcto? Se cuentan con salidas de comunicación, ya sea por medio de 420 mA, por medio de relevadores u otro tipo de comunicación digital, y estos pueden ir conectados desde un panel contra incendio, un controlador, un PLC, o bien también funcionar de manera independiente, lo que conocemos como standalone, es realizando una medición en sitio con una sirena, una torreta o estrobos para que nos indiquen en caso de que haya algún riesgo. Esto, además de cuidar a los usuarios, también va a proteger de manera inherente la infraestructura y partes del proceso o las actividades, ¿correcto? Entonces, respondiendo brevemente a la pregunta, ¿es suficiente con portátiles? No, hay que analizar la situación y los riesgos. ¿Y es suficiente con fijos? Van a ser una solución muy amplia o con un amplio espectro de protección, pero muchas veces también tendremos que recurrir a ese complemento. Okay. ¿Cuál es la misión de Honeywell Analytics? Bueno, Honeywell Analytics ofrece soluciones. La intención es mejorar los estándares de seguridad diarios y cotidianos, y para la industria de alimentos y bebidas, el cuidarnos principalmente de la acumulación de gases peligrosos como el amoníaco. Otros gases tóxicos y explosivos también están presentes y también tenemos soluciones para este tipo de riesgos. ¿Qué es lo que tratamos de evitar? Un accidente o en una peor circunstancia, un deceso, ¿no? Recordamos que son equipos y soluciones dirigidos a proteger y cuidar la vida y la salud de las personas. Por eso la sensibilidad e importancia en cuanto a su uso, conocimiento de alcances, limitaciones y también las ventajas que nos va a proporcionar el tener este equipo, ¿no? Los equipos van más allá de un proceso. Su función es avisarnos cuando algo no está del todo bien o hay una atmósfera o un riesgo presente. Relacionamos con los tres riesgos que mencionamos al inicio. ¿Okay? Ahora sí. ¿Cuáles son los sectores principales de la industria de alimentos y bebidas? Definitivamente no son todos, van a ser algunos de los principales, y entre ellos también podemos destacar todo lo que es la industria láctea, los productos de alimentación para mascotas y animales, todo lo que es la industria panificadora. Quiero que sepan, por ejemplo, después de la industria del petróleo, uno de los proyectos más grandes que se tiene en el país sobre detección de gas es relacionada a este segmento, ¿ok? Es una tienda departamental en donde se tiene esta protección para todo lo que son las zonas de cocinas, todo lo que son los hornos, donde
nos preparan estos alimentos, ellos están protegiéndose y es de los proyectos más grandes que se tienen a nivel nacional. También la industria chocolatera y la cafetalera para quienes están desde la zona de Veracruz o el sureste de México. Bebidas alcohólicas, vamos a hablar de este tema actualmente, sobre todo por el giro con el que están dando, ¿no?, a su negocio principal, hablando específicamente de la elaboración de gel antibacterial. Algunas empresas o algunas marcas están migrando a eso, ¿no?, a ese complemento debido a la contingencia. Y también, evidentemente, un segmento importante o un sector crucial es lo de bebidas carbonatadas, refrescos y agua embotellada. La definición como tal de la industria de alimentos y bebidas, pues la podemos aterrizar como que es la industria responsable de todos los procesos relacionados con la cadena alimentaria y servicios de alimentos de consumo humano y animal. Las etapas principales las vamos a definir en las siguientes, que es conservación, refrigeración, germicidas o esterilización, carbonatación y transporte. Vamos a revisar cada uno de ellos y algunos de los riesgos que podemos encontrarnos. Definitivamente uno de los procesos más importantes en esta cadena, ¿cuál va a ser? La refrigeración, principalmente por medio de un gas llamado amoníaco. Y en todas estas etapas hay riesgos de gases. Estos riesgos están presentes en cada una de las etapas en menor o en mayor medida. Y no solo es importante proteger a los trabajadores, también es necesario asegurar las condiciones adecuadas de las instalaciones y la conclusión de un producto final con los estándares de calidad requeridos por el mercado. ¿Ok? Primera etapa, bueno, no es la primera en el orden, pero sí es la primera que vamos a revisar, es la etapa de transportación. De hecho, podemos considerarla como la última, ¿no?, cuando tenemos la entrega de los productos o llevarlos a sitio. Ok. ¿Cuáles son los gases principales que nos podemos topar en este proceso? Dos de los principales que debemos de tener conciencia es la presencia del hidrógeno y el monóxido de carbono. ¿Por qué? Bueno, el exceso de monóxido de carbono en el ambiente y la presencia de hidrógeno en el área de recarga de baterías para los montacargas eléctricos y de combustión son un riesgo latente en esta etapa. Cualquier empresa con alrededor de 10 a 12 montacargas tiene o puede tener este riesgo, sobre todo si las operaciones se realizan en un lugar cerrado o que no cuenta con una ventilación adecuada. ¿Qué pasa después de que estas personas están trabajando en un almacén? Bueno, 12 montacarguistas están trabajando en un almacén cerrado y en un movimiento continuo, ¿no?, llenando los anaqueles o los espacios de un camión para transporte. Bueno, el personal puede quizá empezar a sentirse cansado, el trabajador empieza con un dolor de cabeza, se siente somnoliento. Generalmente es una consecuencia de la presencia del monóxido de carbono. El riesgo principal del monóxido de carbono es la carbohexihemoglobinemia. ¿Qué significa esto? Básicamente es la intoxicación por monóxido de carbono en la sangre. El monóxido de carbono desplaza la presencia requerida del oxígeno en nuestro cuerpo, específicamente evita que llegue el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo y empieza a reflejarse en síntomas físicos de los trabajadores. Mencionaba el otro riesgo común y en ocasiones desconocido por las personas de seguridad o instrumentación dentro de la industria, es la generación también de hidrógeno en los cuartos de recargas de baterías. Específicamente cuando hablamos de montacargas eléctricos, si es un área reducida o cerrada, existe un riesgo de explosión derivado del desprendimiento de hidrógeno y oxígeno. El desprendimiento de estos gases es débil con la batería en reposo o descargada, pero cuando la estamos recargando llega a su valor máximo al final de la carga. Y sobre todo, si por descuido se somete a una sobrecarga, la generación de estos dos gases continúa incluso aproximadamente hasta 1 hora después de desconectar la carga de corriente. Esto sumado a la posibilidad de una intoxicación por el ácido sulfúrico que puede derramarse o tirar algunas baterías, su inhalación hace que estas estaciones de recarga de baterías sean un área propensa a accidentes por la presencia de gases. La pequeña tabla que estamos viendo ahí es una tabla en cuanto a referencia, la mencionábamos también ayer en los antecedentes, ¿no? Específicamente para la NOM 010. La NOM 010 es la norma que nos habla de todo lo que son las sustancias y manejo de químicos peligrosos en ambientes laborales y áreas de trabajo. ¿Qué es lo que nos marca esta norma? ¿Qué es lo que nos marca esta tabla? Pues definitivamente es un listado con algunos de los gases principales, cuáles son sus efectos en la salud, cuál es su número CAS, esperemos que todos comprendamos este término, esa columna que dice NOCAS es el número CAS. ¿Qué significa este número CAS? Es el nombre y apellido de los gases. ¿Por qué? Porque es más fácil identificarlos con este código numérico que identificarlos por su nombre.
En ocasiones podemos tender a confundir el monóxido con el dióxido de carbono o traducir incluso el nombre de algún gas. Por eso es que de manera internacional o de manera global, los gases y los químicos van a tener un número CAS para su identificación. Y de ese no hay pierde. El mismo número CAS del monóxido de carbono es en Estados Unidos, es en otros países, y esto también está derivado de algunas sugerencias de entidades o de organismos como el NIOSH. ¿Ok? También vamos a tener los límites de exposición, en este caso el PPT, que significa es un promedio ponderado en el tiempo, y si se dan cuenta, un promedio ponderado en el tiempo de exposición para monóxido de carbono es muy bajo. ¿Por qué en la columna por qué en el renglón de hidrógeno nos menciona que el riesgo principal es la asfixia? ¿Por qué? Porque también el hidrógeno puede hacer un desplazamiento del oxígeno o de los niveles de oxígeno, y en mayor concentración puede llegar a un nivel de explosividad. Generalmente en las industrias, cuando están preocupados por la presencia de hidrógeno en los cuartos de recarga de baterías, se mide por su riesgo de explosividad. Y recapitulando un poco lo que hemos revisado, si quisiéramos medirlo en riesgo por intoxicación o por riesgo de desplazamiento, en intoxicación lo mediríamos en partes por millón, y el riesgo de hidrógeno explosividad, ¿en qué lo mediríamos? En porcentaje LEL. ¿Okay? Esta pequeña tablita también de la esquina la revisamos el día de ayer, pero vamos a recordar un poco. Es simplemente una gráfica en la relación de qué nos sucede en cuanto a exposición en tiempo en relación con la exposición en concentración en partes por millón, y justamente es un ejemplo aterrizado al monóxido de carbono. Se los mencionaba y lo reitero, esta tabla solamente aplica para el monóxido. Si quisiéramos desarrollar una tabla para cada uno de los gases tóxicos, habría gases tóxicos que no podríamos estar expuestos ni siquiera a estos 5 minutos iniciales que nos marcan, ¿no? Y sobre todo también tiene que ver la relación con el eje Y en cuanto a la concentración. ¿Cómo solventamos estos problemas? Bueno, estos riesgos los podemos supervisar con equipos desde la línea comercial, como el Easy Point, que es el pequeño que vemos por aquí, o el Sense Point, Raúl, que es un equipo ciego. Dime, Daniel. disculpa que te interrumpa, nos comentan por aquí en el módulo de preguntas que si podemos hacer algo al respecto del perrito que se escucha de fondo. Está un poquito lejos, no es mío, pero Okay. déjeme ver si puedo ver si una por eso. Si puede hacer algo bien, si no, pues ni modo, se comprende, ¿verdad? Pero comentan los clientes Sí, una disculpa. Que distrae un poco. Sí, es molesto, sí, es un poco chillón. Una disculpa por eso. No te preocupes. Ok, creo que no se escucha. Ok, vale, gracias. Continúa, por favor. Gracias. En cuanto al Sense Point, tenemos un sensor específico para hidrógeno y también lo podemos medir en porcentaje LEL para su riesgo de explosividad. Y en el caso de portátiles también podemos medirlo con la presencia o con el uso de un equipo monogas desechable. No nos gusta manejar el término desechable. La descripción adecuada de un equipo monogás, como el que vemos en la imagen de color amarillo, es libre de mantenimiento. ¿Qué significa? Que no requiere una calibración, no requiere un mantenimiento, un cambio de sensor o de batería. Pero la verdad también muchas de estas ubicaciones o estos riesgos en distintas empresas los podemos resolver con la colocación de algunos extractores o permitiendo un mayor flujo de aire que reduzca los niveles peligrosos y concentraciones no deseadas. Sí nos ha tocado hacer algunas visitas en algunas empresas refresqueras, por ejemplo en Jalisco, donde sus niveles o los niveles que manejan de monóxido son altísimos, y volteamos a ver al techo cómo están los extractores, y de los 8 solamente funciona uno. Entonces, este tipo de riesgos, evidentemente es importante el detectarlos, el comprender cuáles son sus consecuencias. Este es algo que nos compartía también la persona de seguridad, es que más que aquí la gente todo el tiempo se está durmiendo y se siente mal y les duele la cabeza. No es porque se hayan desvelado, era realmente por ese exceso de monóxido de carbono que estaba en el ambiente. Sobre los riesgos de hidrógeno, también somos de las pocas marcas que manejan un monogás de hidrógeno para modelos portátiles. Importante mencionarlo. Continuando con otra etapa, la etapa de carbonatación es uno de los riesgos principales, el principal riesgo en esta etapa definitivamente es la presencia del dióxido de carbono para su elaboración. Y ojo, es lo que mencionaba, no confundir el monóxido de carbono, que es una fórmula de CO, con el dióxido de carbono, que es una fórmula de CO2, y su número CAS, para poder identificarlo de manera correcta, es distinto, evidentemente, ¿no? ¿Cuál es el riesgo principal que nos marcan IOSH y también la NOM 010? Evidentemente lo que es la asfixia. ¿Por qué? Ok, vamos a aterrizar también en dónde se utiliza, ¿no?
Productos como refrescos y bebidas carbonatadas utilizan el dióxido de carbono para su elaboración. El dióxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y no inflamable, sin umbral de percepción. Se puede presentar en estado líquido solamente a muy alta presión y es un gas inerte. Por tanto, su riesgo principal, mencionaba, es el desplazamiento del oxígeno. ¿Okay? Se utiliza en la elaboración de refrescos, pero también en la elaboración de cervezas y vino. ¿Cuál es su principal uso? Se utiliza como un estabilizador del sabor de las bebidas. Es decir, ¿para qué? Para que mantengan esa frescura o ese gusto, ese sabor, básicamente ese sabor tan agradable, ¿no? a nuestro paladar. También se utiliza en el lavado de algunos equipos con unidades de llenado. Funciona también, mencionaba, principalmente para estas actividades de lavado, su función es desplazar el oxígeno. Y otro punto importante del CO2 es que es bastante económico y es ecológico, por eso se sigue y se está utilizando en gran medida, ¿no? Se utiliza también en procesos de fermentación, en lavado y presurización, así como inertización en los zumos de algunas frutas. Una vez más, como creen, desplazando el oxígeno es como se utiliza. ¿Okay? El dióxido de carbono es 1.5 veces más pesado que el aire. ¿Qué significa? Que generalmente si tenemos alguna fuga o alguna presencia de este gas, en gran cantidad va a ir acumulándose a nivel del suelo, no a nivel de nuestra respiración, no en el techo, no en la parte superior. Como es más pesado o es un gas más pesado que el aire, va a tender a irse a la parte inferior. Una vez más, recapitulando o retomando información oficial, no solamente consejos de Raúl, la NIOSH y la NOM 010 mencionan que el riesgo principal es la asfixia. Tenemos un límite de exposición promedio de 5,000 partes por millón, lo que llamamos el PPT o promedio ponderado en el tiempo. Nuestras alarmas o lo que también tenemos en los equipos es una alarma TWA a este nivel. Y el valor límite de exposición en corto tiempo, lo que conocemos como el BLE, es a 30,000 partes por millón. ¿Ok? Concentraciones letales de 8 a 10% por volumen, eso ya puede ser algo complejo y provocarnos consecuencias físicas en minutos. Y aquí también hay un punto importante en cuanto al dióxido de carbono, ¿no? Para su detección no podemos utilizar tecnología tradicional como lo que son sensores de sensores electroquímicos. Generalmente para medir el dióxido de carbono vamos a tener que recurrir a la tecnología infrarroja, ¿ok? La cual también se puede manejar en los equipos fijos, que es el que tenemos por acá, el XNX, y mientras que en portátiles también se puede utilizar en equipos con bomba y en equipos que llamamos semifijos, es decir, tienen una comunicación remota, pero no necesitan un cableado. Un punto también interesante es que generalmente medimos el dióxido de carbono en porcentaje por volumen, en rangos de 0 a 5%. Van a decir, bueno, ¿y esto a cuánto equivale? Ojo, siempre podemos hacer una conversión o equivalencia desde que estamos midiendo un gas en porcentaje a medirlo en partes por millón y simplemente es multiplicar este porcentaje por 1,000,000. Un ejemplo, ahorita que mencionaba que las concentraciones letales pueden ser de 8 a 10% por volumen, esto equivale a 80,000 a 100,000 partes por millón de presencia de dióxido de carbono. ¿Ok? En cuanto a la detección fija, mencionaba, quiero reiterar el uso del modelo XNX, que es un equipo de la línea industrial pesada. Este equipo mencionaba tiene un rango de 0 a 5%, que si lo trasladamos a partes por millón es de un 0 a 50,000 partes por millón, pero también contamos con equipos de la línea industrial ligera como el SensePoint XCD. Ambos utilizan tecnología de sensor infrarrojo y la ventaja es que vamos a tener una semaforización en la pantalla. ¿Okay? Siguiente etapa o proceso de la industria alimenticia está lo que llamamos la esterilización. La verdad es que es descrita también con distintos nombres como etapa de desinfección o germicidas. No existe la palabra sanitización, de hecho eso vamos a platicar el día de mañana, pero bueno. En este caso existen distintos procesos de esterilización. ¿Cuál es uno de los principales? Por ejemplo, para la pasteurización de la leche se utiliza luz ultravioleta. Me tocó estar en una empresa en Guadalajara, una lechera. Ellos, por ejemplo, utilizaban para su pasteurización cerca de 30 lámparas de luz ultravioleta, mientras que otras marcas solamente utilizan 3 o 4 lámparas. Entonces, son distintos procesos. No vamos a entrar mucho en detalle en este proceso de pasteurización porque aquí el riesgo principal que es la protección visual y también la protección en pies y manos, en el cuerpo, en la piel y manos, era lo correcto.
Pero en cuanto a gases y sustancias utilizadas dentro de este proceso, están sustancias más complejas de medir, como puede ser el peróxido de hidrógeno, el cloro y el ozono. Se utilizan en procesos antisépticos o desinfectantes y son gases tóxicos que al mismo tiempo o a cierta concentración o nivel se pueden convertir en gases combustibles o gases explosivos. Otro gas utilizado o generalmente recurrido para la esterilización es el óxido de etileno. Este se puede utilizar en hierbas, en especias, en leche deshidratada, en polvo, en cereales, algunas harinas, granos de cebada, chocolate en polvo, deshidratación de frutas y todo lo que queremos contener en recipientes y alimentos con bolsas de polietileno. Todos estos gases mencionaba, sobre todo el óxido de etileno o el peróxido de hidrógeno, es muy complejo encontrar equipos que puedan detectarlos. De hecho, les comento, para el peróxido de hidrógeno hay equipos, pero que no pertenecen ni a la línea comercial ni a la línea industrial, pertenecen a la línea de alta tecnología o de high-tech. ¿Por qué? Porque esta concentración, sin llegar a ser un analizador de gas, podemos generar o podemos tener esa precaución de medir, de censar y de protegernos de estos equipos. Otro ejemplo también complejo, el ozono, ¿no? El ozono, tenemos un detector o tenemos detectores de ozono, pero ¿qué creen? El ozono por sus propiedades físicas no podemos contenerlo o almacenarlo en un recipiente. Se va degradando con el paso de las horas o con el paso de los días. Entonces, por ejemplo, para poder calibrar un equipo con de sensor de ozono, tenemos que tener un generador de ozono. Entonces, es una de las complejidades. La mayoría de nuestros equipos, tanto fijos como portátiles, van a contar con sus accesorios para calibrar sus cilindros de calibración, excepto el ozono. ¿Okay? Otros gases también más comunes, lo que se ha vuelto mucho en cuanto al auge y en boga del uso, el cloro y la mezcla, ¿no? No hemos visto cuántas veces las noticias de que hay accidentes de personas que quisieron desinfectar una área o quisieron limpiar cierta área de trabajo y usaron demasiado cloro. Bueno, es parte también de lo que tenemos que evitar, ¿no? Y lo podemos detectar en caso de que lleguemos a concentraciones peligrosas. Y un equipo muy interesante también es el que vemos en la imagen de la izquierda, el Rygaard 2PID. Este es un equipo que nos puede ayudar para la medición o la detección de óxido de etileno y de otros compuestos orgánicos volátiles. Vamos a recordar todos los VOCs o todos los compuestos orgánicos volátiles, como todo lo que son derivados de hidrocarburos. Entonces, lo que es un benceno, lo que es un tolueno, lo que son gases más complejos, también podemos detectarlos tanto en fijos como en portátiles. En la versión de fijos, este equipo cuenta con bombas si es necesario hacer una succión y recientemente también se lanzó su versión en difusión. Todos recordemos el término difusión, va a ser como nuestra nariz, ¿no? Si el gas no entra en contacto con el sensor, no va a reaccionar o no lo va a medir, mientras que la bomba lo que hace es hacer una succión, generalmente de 500 centímetros cúbicos por minuto, y puedes tomar una muestra de algún lugar remoto o en un mismo lugar en ese sitio. ¿Ok? Aquí me gustaría tocar ligeramente este tema también, refiriéndome a lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Algunas empresas, también lo vimos de índole de cervecero o que trabajan con alcohol, empezaban a cambiar un poco el giro, ¿no? Y agregar a sus procesos en apoyo a la contingencia. Estaban dedicándose o se dedican actualmente todavía a la elaboración de gel antibacterial. Nos recordemos que según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, por sus siglas en inglés, para que un gel antibacterial sea efectivo, debe de contener al menos un 60% de alcohol, ¿ok? Con los equipos fijos podemos tener una detección utilizando modelos de la línea comercial, también de la línea industrial o de la industria ligera, y aquí la ventaja también en el equipo que estamos viendo en la pantalla en el centro, vamos a hablar de él posteriormente en otras capacitaciones, o vamos a entrar más a detalle, es el equipo SearchPoint Optima Plus, o Optima Plus. ¿Cómo funciona? Este equipo tiene distintas curvas de calibración y podemos decirle al equipo, por ejemplo, configurarlo a medir una curva de calibración en base a etanol o metanol. Ojo, todos los sensores de gases combustibles reaccionan con la presencia de cualquier gas, sea metano, sea butano, sea propano. En esta industria o en este nuevo mercado que están incorporándose algunas otras empresas que no es su core business o no es su giro principal, pero tienen esa necesidad de involucrarse o de descubrir estos nuevos proyectos, sí hemos detectado que hay algunos riesgos que quizá desconocen y para eso estamos también para apoyarlos.
¿Sabes que aquí el riesgo o el principal ingrediente o el principal sustancia que estamos utilizando es etanol? Podemos medir o podemos tener un sensor calibrado o con una curva de calibración en base a etanol. Es decir, decirle o explicarle al sensor en su memoria que esa es la curva o ese es el rango que queremos medir solamente para etanol y va a ser más sensible. Y otro punto importante, la importancia de poder configurar un sensor de gases combustibles o denominado sensor LED hacia un gas objetivo en específico es que sus alarmas también se reajustan con los valores de protección adecuada o requerida. Entonces, si están o ven alguna empresa nueva que tiene, bueno, no nueva, que alguna empresa está cambiando ese tipo de procesos y está incorporándose, involucrándose en este desarrollo de este tipo de material de gel antibacterial, también es importante el poder platicar con ellos, ¿no? Y cuáles son los riesgos que se pueden tener. Ok, otra etapa dentro de la industria de alimentos es la conservación. Uno de los objetivos principales es la transformación inicial del alimento para la obtención de otro producto distinto y transformado que presente una mayor vida útil. ¿Qué significa? Un empaque y poder prolongar la vida útil de este alimento para que todo ese tiempo que se demora en la transportación, entrega, adquisición y consumo del usuario final no haya o no se comprometa la calidad del mismo, ¿no? Esta fase es vital en la mayoría de los tipos de producción de alimentos debido a que los procesos de conservación tienen como objeto principal la interrupción de la actividad microbiana y prolongar la vida útil de los alimentos, ¿no? Lo que mencionaba, el poder hacer que nos dure 2 semanas hasta 3 semanas, ya sea en el refrigerador o en la alacena, y cuando lo probemos o terminamos comiéndolo o probándolo, tenga el mismo sabor, ¿no? Y tenga esa misma calidad. Lo que se hace generalmente en esta etapa de la industria es retirar el oxígeno, y esto se hace muy comúnmente, no es el único proceso, existen varios, por la inyección de nitrógeno. Recordemos que el nitrógeno también es un gas inerte, no vamos a poder detectarlo con algún sensor o alguna tecnología, pero hablando de nuestra marca y tampoco del resto del mercado, lo que se hace en este tipo de riesgos es medir y evitar el desplazamiento del oxígeno. Esta tabla también es parte de la NOM 010 y nos menciona muy específicamente que el principal riesgo o alteración a la salud del nitrógeno es la asfixia. ¿Ok? Por ejemplo, y aquí quiero que me ayuden a ver si se ve, ¿verdad? En esta diapositiva, por ejemplo, es una situación, pasó este año en una planta. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tienen una zona, esta empresa es una planta con llenado de super sacos, ¿no? Disculpen las imágenes, la verdad no es una planta, en las imágenes no son realmente esa planta. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, en el primer nivel, vamos a ver si se puede ver aquí, este es el primer nivel, lo que teníamos era un llenado de super sacos en esta parte, ¿ok? Ellos tenían un proceso de recuperación de nitrógeno en donde el nitrógeno que se inyectaba o parte del nitrógeno que se inyectaba se recuperaba y volvía a subir hasta el tercer nivel, ¿ok? Ellos tenían o tienen un equipo fijo instalado para detección de oxígeno y su desplazamiento. Lamentablemente, ¿cuál fue el incidente del accidente? Bueno, entraron 2 personas, 2 técnicos higienistas, entraron, vieron el primer nivel y no vieron nada nuevo, no había ninguna novedad. Uno de ellos subió al segundo, la otra persona subió hasta el tercero y lamentablemente la fuga se estaba dando por el uso y por el desgaste de este material en la parte donde estaba haciéndose la recuperación de nitrógeno. ¿Qué fue lo que sucedió? Se desplazaron los niveles de oxígeno, la persona quedó inconsciente, su compañero después de unos minutos sube, lo ve inconsciente y lo primero que hace es tratar de bajar rápidamente para poder avisar o pedir ayuda, pero lamentablemente su compañero tampoco llegó o pasó del segundo piso. Esto fue una tragedia, la verdad sí costó 2 vidas humanas, 2 personas, 2 trabajadores, familias que quedaron afectadas derivados de este accidente. Y ojo, lo mencionaba, los equipos, en la zona sí contaban con un equipo fijo, pero este estaba en la parte inferior. Es decir, este estaba protegiendo en caso de que hubiera una fuga de nitrógeno y ese desplazamiento de oxígeno se iba a avisar, pero solo en el primer nivel. Aquí el problema o el área o la oportunidad a mejorar es que todo sucedió en el tercer nivel. Entonces, sí es un caso para analizar.
¿Cuál es también una intención de Honeywell? El poder predecir este tipo de accidentes, no actuar de manera reactiva, sino ser un poquito más proactivos y el poder evitarlos, ¿no? Esa es la intención. ¿Qué es lo que se está proponiendo hoy en día? Además del equipo fijo que ya tenían, también se debe de considerar, o la propuesta actual va con una solución de equipos semifijos. Tienes una alarma visual, va a tener su alarma auditiva en sitio y al mismo tiempo el poder conectarlo a un controlador en la caseta de vigilancia. ¿Por qué a la caseta de vigilancia? Porque sabemos que es cuando están las personas, pues generalmente no 24/7. Entonces, les digo, este caso sucedió muy recientemente, este año de hecho. Entonces, la intención es no solamente tener los equipos, sino poder definir o poder predecir cómo evitar este tipo de accidentes. Y específicamente aplica lo que es la etapa de conservación. Ok, finalmente, en cuanto a las etapas, hablando de la etapa de refrigeración, pues vamos a hablar principalmente de lo que es el amoníaco, ¿no? Los procesos de refrigeración requieren amoníaco o algún otro tipo de refrigerante para la conservación, una vez más, de los alimentos. La refrigeración es un punto medular y uno de los más importantes dentro de la industria, ¿no? En este caso, los responsables dentro de una empresa son las personas de seguridad e instrumentación quienes garantizan el manejo adecuado y seguro de este refrigerante en uso. En algunas empresas refresqueras se encuentran nuestros equipos fijos, también en algunas cerveceras, por su nivel de cumplimiento, y recapitulamos o regresamos a lo que es el XMX, por sus niveles de certificaciones, no solamente un nivel de integridad y seguridad nivel 2 o un SIL 2, sino también certificaciones como lo que es Factory Mutuals o lo que es FM, avalado por FM Global, ¿correcto? Para quienes no estén muy familiarizados con el tema de refrigeración, bueno, los sistemas de refrigeración funcionan como nuestro refrigerador en la casa, ¿no? No se genera frío, lo que se hace es extraer el calor y dirigirlo hacia el exterior. En las plantas, generalmente o de manera común, se utiliza un compresor. Este hace las propiedades del refrigerante, generalmente amoníaco, y sirve para bajar la temperatura con un consumo de energía muy bajo, es económico y también es uno de los compuestos más fabricados a nivel mundial. Sin embargo, es importante recordar que el amoníaco es un gas tóxico, corrosivo en la piel, su inhalación provoca tos seca. Al principio vamos a sentir o percibir un olor medio dulzón, así medio dulce, en un inicio, ¿no? Pero después de ciertos segundos, ciertos minutos, al estar en constante contacto con este gas, nuestra sensibilidad se va a perder. ¿Okay? Las consecuencias de una fuga de amoníaco, dependiendo la cantidad, evidentemente, van desde la evacuación del personal del área, se detiene la producción de la planta, se contaminan los equipos involucrados en este proceso, por lo que la producción no va a poder reanudarse hasta no tener controlada la fuga, ¿no? Razón por la cual es un riesgo muy sensible y preocupan demasiado a las empresas involucradas con el manejo de este gas. El amoníaco, en este caso, sí es más ligero que el aire. Contamos con una toxicidad derivada de NIOSH de un riesgo inmediato a la vida y la salud de 300 partes por millón, un promedio ponderado en el tiempo o un TWA de 25 partes por millón y un nivel o una concentración de STIL o de corto tiempo de 35 partes por millón. Recordando un poco la capacitación del día de ayer, el TWA lo mencionamos como la concentración promedio ponderada en el tiempo. ¿Qué significa esto? No podemos estar más de 8 horas durante un turno por una semana laboral de 5 días. Es decir, esta concentración de 25 partes por millón, yo no puedo estar expuesto más de 40 horas en la semana. Mientras que el nivel de concentración STIL, o lo que es el de corto tiempo, por sus siglas en inglés, la exposición a corto plazo, la a la máxima concentración que puede estar un trabajador o un usuario expuesto, no es más de 15 minutos. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la diferencia entre estos niveles. El nivel de inflamabilidad o nivel LEL del amoníaco es de 15%, es decir, 150,000 partes por millón, y este gas es una preocupación alrededor de todo el mundo. Incluso existen organizaciones completamente dedicadas a educar empresas y esparcir el conocimiento sobre los riesgos de este gas. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito también de una industria, una institución dedicada a lo que es el manejo de amoníaco. ¿Qué es lo que vamos a tener en lo que es la etapa de refrigeración y cómo podemos prepararnos para una contingencia o una emergencia? Bueno, la única forma de estar preparados para una contingencia fuga de amoníaco van a ser estos 4 pasos o estos 4 principales. Digo, definitivamente pueden derivarse en más, pero el primero va a ser el entrenamiento. ¿Qué significa esto?
saber qué hacer en caso de fuga o de la presencia de este gas. La gente o el personal realmente se compromete cuando entiende y tiene bien definido su rol dentro de una contingencia, ya sea desde participar de forma activa en la brigada de rescate o de primeros auxilios, o simplemente el realizar la evacuación del lugar. Pero estos alcances y responsabilidades deben de estar debidamente definidos con anterioridad. Es lo que llamamos la memoria de músculo, ¿no? A base de esa repetición y esos entrenamientos es como podemos tener una respuesta adecuada en una contingencia de emergencia. Otro paso importante u otro punto importante es el contar con los equipos fijos en las ubicaciones adecuadas. ¿Para qué? Los equipos fijos en una ubicación correcta nos van a ayudar para una detección temprana, pero también tener los equipos portátiles, ¿para qué? Para poder ayudarnos en una identificación de dónde es el punto de la fuga. No podemos ser reactivos en este tipo de contingencias, ¿no? Lo sugerido es contar con los equipos adecuados, comprender su funcionamiento, sus limitaciones y su alcance, para así estar protegidos, y nos vamos a una regla no escrita de la seguridad, ¿no? Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Ok? Otro punto también primordial o medular, no solamente es tener los equipos, sino tener un programa de mantenimiento de los equipos, ¿no? Lo único peor que no contar con el equipo adecuado es tenerlo y que este no funcione correctamente. Si no se cuenta con un proceso de mantenimiento, calibración, refaccionamiento de los sensores, podemos incurrir en un riesgo aún mayor. ¿Por qué? Porque generamos algo que se llama la sensación de falsa seguridad, ¿no? Los equipos ahí están funcionando seguramente, pero ya cuando te acercas, resulta que no estaban calibrados, no estaban funcionando o ni siquiera estaban conectados. Pues eso también puede generar un problema aún mayor en una contingencia. Además de que también pues, vamos a haber invertido un buen presupuesto de la planta o del usuario en los equipos y no contar con el funcionamiento adecuado, pues es como una... no es comprensible, ¿no? Ya hicimos la inversión y simplemente no los estamos haciendo funcionar o no están funcionando de manera correcta para lo que fueron fabricados y adquiridos, ¿no? Y otro punto importante, pues definitivamente va a ser contar con el equipo de protección personal adecuado, ¿no? Refiriéndonos, mencionaba, desde lo que es protección respiratoria, ya sea de tipo de escape o para infiltración, como los equipos autónomos, protección visual, ¿por qué? Porque el amoníaco es corrosivo y muy agresivo con la piel. También necesitamos su detección puntual o personal para lo que es este riesgo. Y lo primero que se comparte, por ejemplo, con el personal nuevo o con el personal poco experimentado que va a tener o puede llegar a tener contacto con el amoníaco, es siempre buscar el etiquetado color verde. Para esto, el color verde de manera internacional se relaciona mucho con el amoníaco. Lo podemos ver en los cartuchos de respiración, también en algunos o la mayoría de nuestros equipos dedicados o fabricados para detección específica de amoníaco. ¿Sí? Consecuencias. Bueno, en esta diapositiva, no es un video, no está el video, se los voy a narrar yo. En esta diapositiva se muestran las consecuencias de una fuga de amoníaco. Fue por allá el día 26 de octubre del 2017. La persona Scott Silva estaba reemplazando el sello de una válvula por la cual circulaba amoníaco y de pronto esta válvula arrojó un chorro a presión, ¿no? Bueno, en el video no se ve, pero se los describo yo. Él narra la sensación de esa sofocación que sintió inicialmente, además de sentir cómo su rostro y ojos ardían de una forma que jamás había experimentado, ¿no? Las imágenes, ojo, las imágenes son de algunos meses después del incidente, no fueron inmediatamente después. Días después que Scott ya estaba en recuperación, narraba, ¿no?, lo que sintió, ¿no? No podía ver, no podía respirar, y lo primero que pensé fue en mi esposa y mis hijos. Afortunadamente no estaba solo y un compañero con el equipo de protección personal adecuado lo pudo retirar del lugar, ¿no? Al final lo describe como una terrible lección, ¿no? Una lección aprendida de la forma difícil. ¿Con qué equipo contaba el compañero? Él traía su respirador media cara con cartuchos y sus lentes o gogles, así como guantes. Pero si se dan cuenta, si vemos las consecuencias tanto en lo que es la parte de la retina y la parte de la piel, pues sí pudo haber sido algo mucho más grave que le causara pues un deceso, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en este caso para manejos de amoníaco? ¿Qué es lo sugerido? El contar, mencionábamos como uno de los puntos iniciales, el contar con una capacitación. Lo mencionaba anteriormente, ¿no? Hay entidades completamente dedicadas al manejo, el uso y cuidado en los procesos de amoníaco. Por ejemplo, en Norteamérica está algo llamado la ASTI, o el Ammonia Safety and Training Institute, por sus siglas en inglés, la cual es patrocinada por distintas empresas. Por ejemplo, Honeywell es una de estas empresas que patrocina este instituto, así como ALGAS, ¿no?
En este instituto, ¿qué es lo que se hace? Se realizan entrenamientos, por ejemplo, al exponerse, vemos en la primera imagen, ¿no? Están expuestos a una concentración de 50 partes por millón, mencionábamos, no genera molestias en los presentes, el amoníaco lo vamos a empezar a poder percibir, dependiendo también las capacidades olfativas de cada persona, alrededor de los 30 a 35 partes por millón. Entonces, a esta concentración de 50 partes por millón, ya la mayoría de las personas lo van a poder percibir, también dependiendo de dónde estén ubicados y dónde se está haciendo la exposición o la presencia del amoníaco. Pero ojo, en la siguiente imagen de la derecha, ¿está? Es lo que vemos, una concentración de 250 partes por millón, pero es un lugar abierto. Entonces, generalmente, pues, ya genera un poquito de molestia más, incluso se está utilizando ya sus lentes de seguridad la persona que está impartiendo el entrenamiento, pero si nos vamos finalmente a la imagen de abajo, a esta misma concentración de 250 partes por millón, muy cercano de lo que son los riesgos IDHL, en los riesgos inmediatos a la vida y la salud, a 200 partes por millón en un lugar o en un espacio cerrado, sí generan molestia en la mayoría de los presentes, ¿no? Por ejemplo, vemos algunos que ya están cubriéndose la boca, la nariz, todos ya traen, bueno, la mayoría traen ya su protección personal, y mencionábamos que siempre vamos a relacionar el amoníaco o todo este tipo de gases con lo que es el color verde. Entonces, por eso el logo de este instituto es de ese color. Entonces, estos son algunos de los tipos de prácticas. Obviamente no es todo el entrenamiento. Hay entrenamientos ya cómo se hace la penetración en caso de una fuga, que para este caso ya no podemos hacerlo nada más con este tipo de protección. Tenemos que recurrir a equipos encapsulados, evidentemente con nuestros equipos autónomos y también el uso de lo que son detectores portátiles para poder detectar específicamente dónde fue o dónde está haciendo el punto de fuga y dónde debemos de hacer esa solución. Un punto importante que les mencionaba el día de ayer, en distintas divisiones de Honeywell, por ejemplo, hay una división que se dedica a la fabricación y generación de nuevos refrigerantes o de derivados de refrigerantes. Este listado no es el oficial o no es el final, hay muchos más, solamente son algunos ejemplos de ellos. En este caso vemos un listado de refrigerantes que Honeywell produce para la industria y también para uso comercial, ¿no? La mayoría la vamos a poder detectar con equipos fijos, aquí está la columna, detectables, pero ¿qué creen? Hay algunos que no. Entonces, no todos los gases refrigerantes son detectables, ¿no? En esta tercera y en estas últimas tres columnas, este equipo, el IRF9, es un equipo de soluciones de detección de refrigerantes, el 301 IRFS también, y el IR148 también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un portafolio que nos van a dar soluciones, pero también lamentablemente estar conscientes que vamos a toparnos, o va a haber situaciones donde ni refrigerantes o ni gases tóxicos van a poder ser detectables. Y ahí también tenemos que encontrar en conjunto con los usuarios, con los usuarios finales o los dueños de estos procesos y actividades, qué se puede hacer para estar protegidos como quiera de estos riesgos, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, como todos estamos enterados, derivado de la situación de esta contingencia o emergencia sanitaria generado por el virus, el SARS-CoV-2 o el coronavirus, desde el 31 de marzo en el diario oficial se presentó el listado de las empresas o los sectores fundamentales de la economía que podían seguir trabajando, podían seguir funcionando. Digo, esto con las nuevas medidas que se han tomado de la semaforización, semáforo naranja, semáforo rojo, pero ¿qué creen? La industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como los mercados de alimentos, nunca han detenido o no han detenido sus procesos de trabajo o todo lo que son sus actividades. Va a haber empresas o va a haber marcas que digan, ¿sabes qué? Nosotros sí vamos a detenernos, pero de manera legal o de manera específicamente determinado por el gobierno. La industria de alimentos es una industria que sigue y va a seguir funcionando. Incluso por eso no ha dejado de trabajar, ¿no? Hemos tenido conversaciones con algunas marcas principales y también algunas industrias que nos comparten incluso sus ventas o su trabajo ha aumentado, ¿no? Por ejemplo, el tequila, la elaboración de pan, lácteos y cuando el gobierno lo permita, pues también la cerveza. Pero sí nos comparten que, pues, qué es lo que hacemos como mexicanos o qué hacen las personas al estar en cuarentena, pues están consumiendo más alimento, ¿no? No hay más que hacer. Otros gases que también suelen requerir detección en esta industria de alimentos y bebidas, lo veíamos brevemente ayer, van a ser los gases combustibles, todo lo que es trabajo con lo que son hornos, calderas, cocinas industriales, todo lo que es LED lo podemos detectar. Ya hablamos un poquito del dióxido de carbono, ya hablamos mucho del amoníaco.
hablamos también del cloro, el ozono y el hidrógeno. ¿Ok? Todos estos gases, o ¿por qué pongo esta diapositiva? Para poder aterrizar en que no solamente los gases que mencionamos los podemos detectar, sino que hay un abanico o un catálogo bastante importante o bastante amplio en cuanto a lo que son detección de gas. Y un punto también bien sensible e importante es esto, ¿no? Todos los VOCs. Este es completamente otro listado en cuanto a lo que son acetonas, bencenos, toluenos, gilenos, todo lo que son los derivados de hidrocarburos. También hay un listado, así como el que les mostraba hace rato, muy corto y breve, de los refrigerantes. Tenemos notas técnicas en cuanto a si es posible la detección de este tipo de VOCs y que creen también hay compuestos orgánicos volátiles o VOCs que no vamos a poder detectar. ¿Okay? Este ejemplo también lo revisamos el día de ayer, pero para quienes nos acompañaron, es muy rápido, muy someramente en cuanto a las sugerencias y la ubicación de equipos. ¿Cómo definimos la ubicación o la protección de equipos? No vamos a encontrarlo en el manual del equipo, no vamos a encontrarlo en las letras chiquitas o las instrucciones de la empresa. La realidad es que los procesos son los que nos van a regir y van a mandar dónde debemos de proteger. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos los procesos que involucren en el manejo de sustancias o de gases van a tener una repercusión, ya sea favorable o desfavorable, o convertir otro químico o convertir otra sustancia, y eso es lo que debemos entender. ¿Qué debemos de cuidar también? Todo lo que son partes de válvulas, todo lo que son las T's, donde hay giros, estos son propensos, todo lo que son los trenes también para los trenes de inyección para gas natural o de gases combustibles, también deben ser propensos a poder cuidarlos y protegerlos. Y ojo, no nada más a los químicos como el amoníaco y el dióxido de carbono que están directamente involucrados en este proceso, también hay que considerar todo lo que son gases naturales, la deficiencia de oxígenos y un ejemplo más, ¿no? Para las salas de calderas hay hidrocarburos, va a haber incluso presencia de sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono y oxígeno. Entonces, el poder comprender el proceso en conjunto con las personas relacionadas de seguridad o de instrumentación nos va a ayudar a poder tener un sembrado o una sugerencia en cuanto a ubicaciones que sea adecuada y correcta. Yo sé que inicialmente vamos a decir, no, bueno, pues ellos quieren proteger toda la planta, no es muy viable ni económicamente ni técnicamente, pero sí debemos de proteger las áreas más sensibles, las áreas con mayor riesgo, y aquí es donde viene también lo que veíamos al inicio, ¿no? Los vamos a proteger poniendo un equipo fijo para que mida 24 horas los 7 días, o vamos a protegerlo dándole a cada usuario un detector de gas personal, ¿no? Eso se define en conjunto con las personas de seguridad o de instrumentación o de proceso. Finalmente, una vez más, reitero la invitación a que descarguen este documento, el libro del gas, es completamente dominio público, está en español, lo pueden buscar en su buscador de preferencia, ya sea en Yahoo, Altavista, Google, lo que sea. Ponen el libro del gas de Honeywell y viene su versión en español. En caso de que lo requieran, también los compañeros de System se lo pueden hacer llegar. Y por mi parte, el día de hoy creo que sería todo. Daniel, ¿tenemos preguntas del auditorio? Excelente, Raúl, muchas gracias, muy interesante la presentación, sin duda. Surgieron algunas preguntas, pero todas relacionadas a la disponibilidad de la presentación y del video. Les comento de forma general para todos los que hicieron esa pregunta y para quienes se lo estuvieran preguntando en ese momento. Tanto la presentación como el video estarán disponibles el día de hoy en la tarde. Tiene que pasar por unos procesos de revisión de calidad y de ajuste de formato para ser montado en la plataforma, pero en la tarde ya está listo. Ya está disponible la información, el video y la presentación del tema que vimos el día de ayer. Si quieren darle una revisada, ya lo pueden descargar para que lo vean, lo pausen y lo repitan las veces que ustedes quieran, ¿verdad? Y ese tema que estamos terminando de ver hoy estará disponible hoy en la tarde. El día de mañana tenemos también otro tema dando secuencia a todo lo que es detección de gas. La semana que entra también tendremos algunos y así sucesivamente. No esperamos contar con su continuidad y con su presencia en los próximos webinars para ir todos aprendiendo y desarrollando este interesante negocio, ¿no? Si tienen alguna otra duda, este es el momento adecuado para expresarla a través del módulo de preguntas. Gerardo, bien, tenemos aquí una. Gerardo nos pregunta, ¿qué posible es que estalle una bomba de amoníaco? ¿Qué tan posible es que estalle una bomba de amoníaco? ¿Tendrás algún comentario al respecto, Raúl? Pero como una bomba o un compresor, ¿qué tan posible es? ¿Qué tan posible es que estalle una bomba de amoníaco? Es la pregunta Ok, de bueno, Gerardo. hablando de este funcionamiento, pues al final tendrían, sí,
tendría que involucrarse mucho en lo que es el mantenimiento y el estado actual de la bomba, ¿no? O del compresor, en este caso. Sí es una situación peligrosa, pero de, en la industria o en el mercado que hemos estado, más que una explosión de una bomba, lo que les preocupa más o a los usuarios, el riesgo que tienen más latente es la fuga, ¿no? de este gas. No digo que no pueda suceder que explote, digo, sí tendrían que conjugarse ciertos elementos derivados de un mal mantenimiento, no digo un mal, un pésimo mantenimiento, para que esto pueda explotar. Pero digo, no lo he visto yo en el mercado o en los clientes que hemos visitado, no digo que es imposible, pero sí tendría que ser derivado de un pésimo manejo o de un pésimo mantenimiento, ¿no? Hay empresas, hay industrias que solamente se dedican al manejo de compresores, al mantenimiento, y que creen también hay muchas empresas que este tipo de equipos fijos para amoníaco se manejan como un complemento. O sea, sabemos que el costo de un compresor es mucho más elevado que un equipo detector, entonces entregan los equipos, los compresores o las bombas de amoníaco, y el equipo de detector es como un plus para el usuario. Supongo también Pero, que este tipo de aplicaciones, es decir, este tipo de sistemas, antes de llegar a un punto de explosión, deben de tener válvulas de seguridad, ¿no? Que liberan la exacto, presión sí, necesaria y que precisamente lleva a la consecuencia de una fuga y es donde los elementos de detección de Analytics entrarán entonces en función, ¿verdad? Entonces uh sería, -huh, en ese sentido, será muy poco probable que explotara, porque existen estas uh válvulas de -huh. liberación de presión, ¿verdad? Pero siempre sucede que una falta de mantenimiento, una falta de servicio, el reemplazo de las válvulas o la eliminación de las válvulas, etcétera, vaya, siempre está latente, ¿no? Ahí. Es poco común, pero sí Sí, pudiera llegar a suceder, ¿no? sí, yo creo que sería el pasar por alto muchas indicaciones, ¿no? O sea, bueno, muchos pasos antes, como bien mencionas, hay procesos tanto de seguridad como de mantenimiento para que no sucedan este detalle, sí será pasar por alto este tipo de advertencias, ¿no? Es correcto. Bien, tenemos una más de Carlos. Nos pregunta cuál es la recomendación técnica en referencia a la distancia en que se deben colocar los sensores fijos de gases. Ok, aterrizando a esta pregunta o complementándolo un poco, hay sugerencias en cuanto a ubicación, pero lo que nos va a regir también va a ser el tipo de gas que queremos medir. Un ejemplo, aterrizándolo a algunos ejemplos, sobre todo relacionados con esta industria, para lo que es detección de oxígeno o detección de monóxido, lo mencionábamos ayer brevemente, el monóxido se comporta de manera muy similar al oxígeno, es decir, se desplaza de manera conjunta y se desplaza a cierta velocidad. Entonces, para oxígeno y monóxido, podemos colocar los equipos, o debemos colocarlos, no podemos, debemos, a una altura como nuestra respiración, es decir, de 3 a 5 pies. Y qué bueno que lo mencionan en cuanto a la ubicación, me gustaría hacer mención del ejemplo del amoníaco, ¿no? El amoníaco mencionábamos que es más ligero que el aire, entonces se va a ir para arriba, y nos hemos topado con N cantidad de empresas que terminan poniendo el equipo de manera física arriba del compresor de amoníaco. Ojo, existen accesorios para dar una medición remota. ¿Qué significa esto? Yo puedo, y sí, debo tener el sensor en la parte superior del equipo o el área que quiero proteger, pero mi display o mi pantalla la puedo tener a nivel del trabajador, que es lo sugerido. O sea, a mí de nada me sirve tener el detector y el transmisor o la pantalla a 3 o 4 metros de altura si ni siquiera puedo ver qué están midiendo. Entonces, les mencionaba, nos hemos topado con N cantidad de empresas que tienen lamentablemente una mala sugerencia en cuanto a la ubicación y ponen el equipo completo cuando realmente se puede recurrir o se debe recurrir, es el deber ser, a un equipo o un accesorio remoto. ¿Qué significa esto? Poner el sensor allá a medir, pero tener la pantalla y el display o todo lo que es la electrónica de manera visual y al alcance del usuario. Entonces, va a depender mucho el gas, respondiendo a esa pregunta de manera muy puntual, va a depender qué gas queremos medir. Va a haber gases más pesados, como el H2S, que se van a ir hacia abajo. Va a haber gases, por ejemplo, los refrigerantes. Muchos de los refrigerantes se recomienda que no se coloquen más por encima de 1 o 2 pies piso. O sea, de 30 a 50 centímetros como máximo a nivel del piso, pero porque estamos detectando refrigerantes. Para el amoníaco es en la parte superior, muy cerca del cielo. También el hidrógeno se debe de colocar en la parte superior, pero ya dependiendo de qué tipo de gas es la ubicación sugerida técnicamente. Perfecto. Bien, gracias. Tenemos una más de Gerardo. Nos comenta cuáles son los problemas más comunes en la industria de alimentos con respecto al CO2.
Los problemas más comunes en el sentido de los riesgos, bueno, mencionábamos que es un gas muy utilizado, el dióxido de carbono, pero el desplazamiento de oxígeno podría ser uno de los problemas más comunes. También, no sé si nos acompañaron el día de ayer, mencionábamos que el dióxido de carbono en empresas de comida rápida, en empresas de la línea comercial, por norma o por ley en Estados Unidos, en México, ¿no? Si vamos a un Carl's o si vamos a un Wendy's, todos estos dispensadores de refrescos tienen almacenados pequeños tanquecitos de CO2 y ellos por ley, en Estados Unidos, más reitero, tienen que tener también un detector de CO2. ¿Para qué? Para evitar una fuga. Entonces, el riesgo principal sería el desplazamiento de oxígeno. Generalmente o en ocasiones también hay empresas que prefieren en lugar del CO2 medir el nivel de oxígeno. Es decir, al tener una presencia de CO2, una consecuencia es la disminución de oxígeno, entonces puedes preverlo de esa manera. Perfecto, gracias. Una más de Carlos nos dice, ¿tienes soluciones para minería subterránea? Sí, sí se pueden utilizar los equipos, bueno, para minería subterránea principalmente vamos a ocupar portátiles, también un segmento muy recurrido es para los refugios mineros, también tenemos equipos, y este también es otro ejemplo, ¿no? De lo que mencionaba. Hay muchas empresas que durante algunos años los refugios mineros ya los acompañaban de un detector portátil de nuestra marca, específicamente el modelo Impact, y para lo que es en interior de mina sí tendría que evaluarse cuál es el riesgo, pero generalmente recurren más a los portátiles. El mercado de minería para portátiles es mucho más amplio que para fijos. Perfecto. Tenemos una más. El día de ayer se abordó el tema de los detectores SPXD y el día de hoy se Sí. observan los XNX. ¿Cuál sería la Ujú. principal diferencia entre ellos? Esa es muy buena pregunta. Vamos a recordarlo, vamos a aterrizar y eso lo vamos a ver en las presentaciones subsecuentes. El XNX es nuestro mejor equipo, el más completo, hablando no solamente de certificaciones, también de tamaño, lo que es robustez y la tecnología en los sensores. Vamos a llamarlo como el equipo de la industria pesada. Mientras que el XCD también es una solución adecuada y también es de solución industrial, pero sí va a tener algunas limitantes. Por ejemplo, para la combinación de sensores de gases combustibles, vamos a tener tecnología infrarroja, pero es una tecnología infrarroja estándar. Mientras que el XNX va a tener una tecnología para detección de gases combustibles infrarrojo por encima del medio, o sea, es avanzada. ¿En qué sentido? El XNX mencionaba este equipo en conjunto con el Optima vamos a poder tener un sensor de gases combustibles que no requiere calibración, así tal cual. El manual nos indica que no se debe de calibrar. Entonces, ese es un plus que se tiene. O sea, ¿qué significa esto? El XCD es muy buena solución, va a solucionar muchos escenarios dentro de la industria, pero el XNX todavía está por encima de estos alcances. Y hablamos, ojo, técnicamente, alcances en funcionamiento y también en certificaciones, que muchas veces el usuario lo que nos va a pedir son las certificaciones. Es decir, si estamos hablando de una petrolera, si estamos hablando de una refinería, si estamos hablando del 80% de la industria, el XNX es una solución, pero va a haber mucho mercado también industrial y también industria ligera o industria tradicional o estándar donde el XCD puede ser una solución. Evidentemente también los costos de un equipo al otro varían. Perfecto. Podemos entonces considerar que el XCD sería como la línea de entrada y para aplicaciones más puntuales y específicas tendríamos que optar Híjole, ya por un XNX, ¿no? ¿No es así? sí y no. Sí, porque también puede ser de entrada, pero hay otros modelos, por ejemplo el XRL, todos son X, ¿no? El SensePoint XRL, ese sí es un equipo de industria ligera, pero ¿cuál es su alcance? Que sí va a ser un equipo ciego, pero va a ser un alcance con una carcasa de aluminio, acero inoxidable, o sea, tenemos distintos niveles, vamos a ponerlo mejor, más que de entrada, como el XCD va a ser un intermedio, Ah, ¿ok? perfecto. Excelente. Dentro de las Ujú, presentaciones que vamos a tener en los próximos días, las próximas semanas, ujú. en algún momento hablaremos de este que nos comentas, el que equivaldría entonces a la línea de entrada. Sí, así es. Ah, perfecto, bien. Entonces, Ujú. lo abordaremos ese tema cuando estemos en esa presentación. Y en resumidas cuentas, si quieres ponerlo de esta manera, para la línea industrial ligera se llama XRL, XRL. para la línea industria media XCD y para la industria pesada XNX. Ah, excelente, perfecto. Muy bien.
Pues al parecer son todas las preguntas. Muchas gracias por la participación de todos y por su Ok, tiempo. no, muchas Estamos gracias sobre el por su tiempo. asistencia. Si no hay más dudas, pues entonces damos por terminada la sesión. Los esperamos para la del día de mañana, misma hora, mismo canal. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos mañana. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, hasta luego.